En las próximas horas, por lo pronto, gran parte de Caracas, de la capital, amaneció, porque todo esto, insistimos, sucedió en la madrugada en Venezuela. Hay una hora de diferencia con respecto a la República Argentina. Todo comenzó entre las 2 y las 3 de la mañana. Breve raconto, comenzó entre las 2 y las 3 de la mañana con explosiones, que son esas que ven en la parte derecha de la pantalla de Canal 26. Esta imagen es primordial porque se observan explosiones, columnas de humo, helicópteros y claramente los venezolanos conmocionados, preocupados por lo que estaba ocurriendo, porque se despertaron probablemente sin energía eléctrica y observando como a metros o en gran parte de la ciudad había explosiones y helicópteros dando vueltas, que no estaban seguros, que después obviamente lo supimos todos, que no eran de Venezuela, eran de Estados Unidos. Y después el gran anuncio con las palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidiendo pruebas de vida de Maduro y la confirmación del presidente estadounidense Donald Trump. Delcy Rodríguez había dicho que no sabían el paradero de Maduro y después el presidente, a través de Truth Social, su propia red social, confirmaba que efectivamente, tras una operación que calificó de exitosa, capturaron no solo a Nicolás Maduro, sino que también a su esposa, y que ya estarían fuera de territorio venezolano y ya estarían en territorio que le pertenece a Estados Unidos. Bien, quería compartir con ustedes esta información. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, reformada por Hugo Rafael Chávez Frías, distingue entre la falta temporal y la falta absoluta del presidente. El curso de acción depende de la gravedad de la incapacidad y del momento del periodo presidencial en el que ocurra. A continuación voy a detallar los procedimientos según los artículos 233 y 234. Primero, incapacidad temporal, la falta temporal. Si la incapacidad es parcial o se prevé que sea reversible en el corto plazo, se considera falta temporal. ¿Quién asume? El vicepresidente ejecutivo suple al presidente. Duración: el vicepresidente puede ejercer hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días adicionales. Conversión a falta absoluta. Si la falta temporal se prolonga por más de 180 días, 6 meses, la Asamblea Nacional debe decidir por mayoría de sus integrantes y debe considerarse como una falta absoluta. Y ahí nos interesa el artículo 234, la incapacidad permanente, la falta absoluta. La incapacidad física o mental permanente es una de las causas de falta absoluta. Para que ésta se haga efectiva debe ser certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Ante una falta absoluta, el procedimiento varía según el tiempo transcurrido del sexenio presidencial. Antes de tomar posesión, en los primeros 4 años del periodo, en los últimos 2 años del periodo. Ahora estamos en los primeros 4 años del periodo, entonces se encarga de la presidencia el vicepresidente ejecutivo y la acción a seguir es que se celebra una nueva elección dentro de los 30 días siguientes. Ante incapacidad permanente. Las elecciones relámpagos son detalles clave en los casos donde le corresponde una nueva elección antes de la toma de posesión en los primeros 4 años. El nuevo presidente electo no inicia un sexenio desde cero, sino que tiene que completar el periodo constitucional del presidente saliente. Y los requisitos de certificación: no basta con una declaración política. La incapacidad física o mental debe estar técnicamente avalada por el Tribunal Supremo de Justicia y políticamente ratificada por el Parlamento. Como les decía, considerando que hoy es 3 de enero de 2026, nos encontraríamos dentro del segundo año del periodo presidencial que inició el 10 de enero de 2025. Por lo tanto, ante una falta absoluta considerada hoy, correspondería al vicepresidente ejecutivo asumir el cargo y convocar elecciones nacionales en un plazo de 30 días, pero bueno, probablemente vayan por la falta temporal que le podría permitir a Delcy Rodríguez estar primero 3 meses y después, con la ayuda del Parlamento, que es una escribanía, 3 meses más. Y bueno, ahí tendría que llamar elecciones. O sea que este es un año decisivo en Venezuela, si es que quieren seguir el ordenamiento legal, la Constitución, que a veces la siguen para demostrar ciertas cosas y a veces no. Leíamos recién en la pantalla de Canal 26 que Rusia se expresó acerca de lo que ocurrió y ocurre en Venezuela. Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos al afirmar que no había justificación para el ataque
y que la animosidad ideológica había prevalecido sobre la diplomacia. Esto es profundamente preocupante y condenable, fue lo que señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a través de un comunicado. Estamos dispuestos a apoyarlos en esto. América Latina debe seguir siendo una zona de paz y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia indestructiva y mucho menos una injerencia militar desde el exterior. Bueno, Rusia ha sido una de las naciones que ha condenado lo que ha sucedido en las últimas horas, al igual que Irán, al igual que diferentes figuras políticas de otras naciones también, que antes habían sido presidentes, como, bueno, por ejemplo, Álvaro Uribe está a favor de lo que ocurrió en las últimas horas, expresidente de Colombia. No, y recién se manifestó Pedro Sánchez en protección de Nicolás Maduro Moros, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de la República Argentina, ¿sí? Vamos a ir con información porque en medio de esta tensión extrema, el gobierno difundió una alerta consular en la que recomendó a los argentinos no viajar a Venezuela en medio del deterioro de la situación allí. El comunicado fue emitido antes de la ofensiva militar de Estados Unidos, que horas más tarde derivó en la captura de Nicolás Maduro. El mensaje oficial está fechado 2 de enero de 2026. Ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre la grave situación en Venezuela y denunció la existencia de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, además de la negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole. Recordemos que el gendarme argentino Nahuel Gallo se encuentra preso allí sin causa real, ¿no? Sin una causa que haya sido conforme a derecho. La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025, señaló Cancillería, y pidió a los argentinos evitar viajar al país caribeño ante el riesgo creciente. Sin embargo, el escenario se agravó en las horas posteriores, ¿no? Cuando hizo este enorme ataque Estados Unidos. Según informaron, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses y será detallada en una conferencia de prensa. Por supuesto, a las 13 de la República Argentina vamos a estar con esa conferencia de prensa del presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago con respecto a qué sucedió, cómo fue esa captura de Nicolás Maduro.